Capítulo 10. Sanación del árbol, donde el heredero rebelde se convierte en redentor del linaje. Del delirio de afiliación a la conciencia realizada. Después de haber estudiado nuestro árbol genealógico, podemos reaccionar de una de estas dos formas. O nos angustiamos y dejamos de tomar conciencia por haber percibido sus aspectos negativos, o valientemente nos proponemos sanarlo, para lo cual nos obligamos a enfrentar el sufrimiento que tanto hemos querido sepultar en el olvido. El día en que recordé que mi madre, cuando yo tenía solo 10 años, me dijo, después de que mi padre me abofeteara: apenas te parí, me hice ligar las trompas para que nunca más ese monstruo me embarazara. Todo de él me da asco. Me puse a llorar como un niño, a pesar de haber cumplido ya 40 años. Me di cuenta de que si bien tenía un intelecto de adulto, emocionalmente continuaba siendo un pequeñín, sintiéndose indigno de ser amado porque su existencia asqueaba a su madre. Cuando cesé de verter tan dolorosas lágrimas, me dije: ahora que me he dado cuenta de esta aberración, ¿qué puedo hacer para quererme? Comprendí que en el fondo todo trabajo sobre el árbol genealógico, más que una simple búsqueda sobre la responsabilidad de nuestros familiares, es una proposición para cambiar de nivel de conciencia. Mientras mantuviera anidado en mi corazón un sufrimiento de niño que me encerraba en un ego limitado y egoísta, todos mis actos estarían desviados por las creencias de estar de más en el mundo, de ser indigno del aprecio ajeno. Sentimiento inconsciente que me obligaba a enredarme con mujeres incapaces de amarme, por la misma causa, hacer todo lo necesario para que se me negaran los aplausos de mis obras teatrales, que mis obras teatrales merecían. Si quiero sanar, debo liberarme de esto que llamo mi individualidad, y en una ceremonia ritual morir para renacer con una visión de mí mismo adulta, objetiva, cariñosa. Acompañado por una pareja caritativa, elegí en el campo un terreno agradable, cavé mi fosa, recité mi discurso fúnebre y me hice enterrar. Ahí, cubierto de tierra, con solo el rostro al aire, me despedí del niño víctima. Sentí ese momento de agonía simbólica como un despertar. Al recobrar el amor a mí mismo, perdido a los 10 años, me hice consciente del sufrimiento que había infligido a las mujeres que compartieron parte de su vida conmigo y de las situaciones tensas que no cesé de crear con todos mis colaboradores. Con una vergüenza y un pesar saludables, constaté que no solo a mí, sino también a la mayoría de los hombres, la búsqueda de sí mismo nos parecía algo confuso, absurdo, peligroso. Aunque nuestras enfermedades, tanto físicas como psicológicas, tratábamos de eliminar los síntomas dolorosos, pero eludíamos sanar la herida profunda que los provocaba. Vivíamos sumidos en una infancia persistente. En ningún momento nos proponíamos emerger de nuestro nivel de conciencia limitado y egoísta para acceder a una conciencia superior, transpersonal, que nos uniera a la grandiosa energía del cosmos, creadora constante de la vida. El ego infantil no busca ser, sino tener. Soy lo que poseo, rechazo el vacío, lucho para que no me expulsen, ni me desprecien, ni me eliminen, ni me ignoren. Lucha angustiosa porque el ego individual, ilusión, no pudiendo ser, no puede poseer. Sin llenarse de esta fuerza misteriosa que se puede sentir pero no definir y que, según los diferentes sistemas de creencias, podríamos llamar absoluto, Dios, agente universal o energía cósmica, naufraga en sus emociones convulsivas, incapaz de conseguir algo durable. Encontrarse, ser adulto, es descubrir lo divino que hay en nosotros, liberándolo de los estorbos emocionales, mentales y sexuales que constituyen el ego individual. Sin embargo, este ego pequeño puede emboscarse y disfrazarse en santo ego. Un amigo mío al principio, portador de una agradable alegría juvenil,
por admirar a un maestro espiritual y tratar de imitarlo, rapó su larga melena, ocultó su soltura corporal, adoptó actitudes rígidas y, creyendo ser el elegido, pensó que había recibido la ansiada transmisión. Comenzó a reclutar discípulos que, por haber carecido de un padre cariñoso y presente, se adherían a él para colmar tal vacío. Convencido de su divinidad, declaraba con tono demasiado humilde: «Soy un océano de conocimientos ocultos en una gota de rocío». El día en que su mujer lo abandonó llevándose a sus 2 hijos pequeños, el santo ego se le partió en 1000 pedazos. Agobiado de tanto animar las sesiones de meditación, en un ataque de ira, se quitó la máscara de gurú y expulsó a patadas a todos sus seguidores. Me solicitó un acto de psicomagia para recuperar la alegría de vivir. Establecí su árbol genealógico, lo estudió con saña. Cuando comprendió la trampa en la que había caído, en medio de un ataque de risa exclamó: «En realidad yo era una gota de rocío atrapada en un océano de conocimientos, o sea, un individuo ansioso acumulando estereotipos». Pasadas las risas, tristemente me dijo: «Cristo, en su sermón en la montaña, tuvo razón al decir: no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego». He visto tales errores, abusos y falta de conciencia en mi árbol, que me veo condenado a encarcelarme en una vida inútil, sin sentido. Lo mejor que puedo hacer es suicidarme. Le contesté: «Citas a Cristo de manera incompleta». Después de decir eso agregó: «Así que por sus frutos los conoceréis». ¿Comprendes? No es la belleza o la fealdad de un árbol lo que le define. Por muy esbelto y fuerte que sea, si da frutos amargos y venenoso, es un mal árbol. Por muy torcidas que sean sus ramas y su aspecto endeble, si da frutos dulces y alimenticios, es un buen árbol. El fruto define al árbol y no lo contrario. Aunque hayan sido grandes los errores de tu familia, si desarrollas la conciencia y logras que tu ego individual se pliegue ante tu ser transpersonal, todo el árbol genealógico, por muy dañino que fuera, se convierte en un organismo sagrado, digno de respeto. Al cambiar tú, adquiere sentido la vida de tus antepasados, porque habiendo aparentemente caído en la trampa, produjeron un descendiente capaz de buscarse a sí mismo con paciencia y perseverancia hasta ascender del yo al nosotros. Todo ser realizado se hace sanador de su entorno social y por ello, convertido en el buen fruto, llega él mismo a ser el tesoro que tanto ha buscado. Si nos identificamos con el yo artificial, vivimos en la insatisfacción. Sin cambiar de nivel de conciencia, nada puede saciarnos, ni intelectualmente, ni emocionalmente, ni sexualmente, ni materialmente. Siempre queremos más. Lo único que en verdad nos puede satisfacer, otorgándonos la paz, es realizar nuestra conciencia divina. Si deseando perdurar tal como creemos ser, permanecemos prisioneros en la repetición incesante de nosotros mismos, nos sumergimos en una frenética defensa de nuestras ideas, sentimientos, deseos y necesidades egoístas. Pero la fuerza que surge del ser esencial a través de la intuición y los sueños nos propone todo el tiempo, de manera subterránea, actuar siendo lo que somos y no lo que los otros quieren que seamos. Vivir plenamente, expandir nuestra percepción del mundo. Si permanecemos identificados con nuestro ego inferior, sin acatar esa voluntad que nos exige mutar, si disimulamos nuestra angustia, podemos volver desdichados a quienes nos rodean. El rechazo intenso contra el llamado de la divinidad interior provoca deseos confusos, rebelión, apetitos primarios, pasiones irresistibles, entusiasmos locos, depresiones suicidas, enfermedades. Algunas veces, ciertas personas que se engañan a sí mismas, tomando a su ego limitado por su ser esencial, tratan de escapar de su dolorosa realidad desarrollando un delirio de filiación. En
1970 tuve la oportunidad en México de ser invitado por el Dr. Alfonso Millán a su sanatorio privado de Tlalpan para, gracias a mi conocimiento del arte de pantomima, ayudarlo a descifrar los gestos de sus pacientes esquizofrénicos y paranoicos. Nunca olvidaré a don Pedrito, un caballero que conservaba cierta elegancia y conducta aparentemente cuerda, capaz de tocar en el piano al mismo tiempo una marusca de Chopin con la mano derecha y un tango con la mano izquierda. Satisfecho por mis aplausos, me abrazó y me reveló que aquellos que se decían sus padres eran esbirros del Partido Comunista, decididos a mantenerlo encerrado en el Sanatorio Floresta por ser hijo del ex emperador de Rusia. La sangre real que corría por sus venas le otorgaba esas dotes musicales que eran la prueba de que no mentía. Conversando con otros pacientes pude observar que sus trastornos esenciales se manifestaban también con delirios de filiación. Creyendo tener orígenes ilustres, proclamaban sus lazos con los grandes del mundo, insistiendo que su papel determinante en la política, la religión o la ciencia. Se inventaban actos heroicos en el pasado o revelaban las misiones de carácter espectacular que realizarían en el futuro. Se atribuían toda clase de cualidades, de poderes, se jactaban de ser los autores de invenciones revolucionarias, de crear inmortales obras de arte o de haber descubierto remedios que eran panaceas universales. Se atribuían dones de clarividencia y predicción del futuro, como si haber descifrado el secreto de sus orígenes los dotara del conocimiento del destino. Cuando experimentaban la certeza de haber reencontrado su sitio en el árbol genealógico, manifestaban una sorprendente fecundidad psíquica. Estos estados eufóricos se veían ensombrecidos por ideas de persecución. Eran víctimas de sórdidos complot porque tenían una gran importancia social o eran el único heredero de fabulosas riquezas familiares. Al darles cursos de pantomima durante un año, comprendí que los llamados locos revelan angustia que padecemos todos los individuos cuerdos, atrapados en nuestro yo egoísta, nutriéndonos del pasado, sin trascender lo personal, sin metas de realización cósmica, sin una búsqueda de la unión total. Tratamos de parecer lo que los otros parecen, creando relaciones familiares que en poco se diferencian del delirio de filiación. Cuando estos megalómanos, sumidos en depresiones, angustias, confusión, insatisfacción, transformando a sus padres, se atribuyen progenitores prestigiosos, expresan en su delirio el deseo de ser descendientes de antepasados que incorporaron a su ser cultural el ser esencial. Al decir que son hijos de un hombre o una mujer famosos, en realidad están afirmando ser producto de la conciencia divina. Cuando creen que fueron raptados de su familia verdadera e incrustados en una familia de sustitución, manifiestan lo que la mayoría de la humanidad siente. Nacimos en un clan que desarrolló la imitación ignorando la creatividad. Hemos sido privados de nuestra esencia y sometidos a una tiranía cultural. Si los que educan nos inculcan que su realidad fragmentaria es la verdadera realidad, sentimos que esos profesores no son justos, que se equivocan, que por mentirse nos mienten. Si nuestros padres no nos revelan la manera de llegar al Dios interior, no son enteramente nuestros padres. Cuando los delirantes proclaman sus lazos con los grandes del mundo, insistiendo en su papel determinante en la política, en la religión o en la ciencia, no hacen otra cosa que desear la unión con el universo entero. Somos creadores de conciencia, tenemos un papel determinante en la mutación cerebral de la humanidad. Si nuestras mentes se estancan, si nos convertimos en obstáculo en el camino de la evolución, colaboramos en el exterminio de la humanidad. El Mesías, tan esperado por los hebreos, no es un individuo, es un día, el día en que todos los seres humanos alcancen la conciencia divina.
Cuando los psicóticos revelan las misiones de carácter espectacular que realizarán en el futuro, intuyen la misión que todos llevamos grabadas en el supraconsciente: engendrar a los niños mutantes que cambiarán la decadente sociedad en que vivimos. Este plan divino de realización de la raza humana es interpretado por el megalómano en forma de tareas que han de salvar a sus semejantes. Cuando el delirante afirma que la sangre real que corre por sus venas le otorga dones excepcionales, nos está revelando que toda sangre es real. De la misma manera que nuestro planeta es un bien común con el que debemos convivir sin envenenarlo, la sangre humana no es un bien individual, sino colectivo. Aquellos que contaminan su sangre con drogas y alimentos nocivos o exceso de alcohol no solo se dañan a ellos mismos, sino también a toda la especie. Nuestra civilización, al talar los bosques, al cubrir de cemento las superficies cultivables, ha robado el terreno a las plantas. Y si, habiendo perdido la tierra, los vegetales, en su intento de expansión, lo hicieran a través de la sangre humana, llevamos dentro del cuerpo como funestos parásitos el egregor espíritu colectivo del tabaco, del café, del té, de la marihuana, de la amapola, de la viña, del lúpulo, del cacao, de la caña de azúcar, de la enredadera con que se fabrica la ayahuasca. Para que el cambio espiritual necesario se produzca, tenemos que limpiar nuestra sangre de estas invasiones. Si los delirantes se atribuyen toda clase de poderes, se jactan de ser los autores de invenciones revolucionarias, de crear inmortales obras de arte, de haber descubierto remedios universales, no hacen sino intuir lo que una humanidad mutante sería capaz de realizar si utilizara el potencial completo de sus millones de neuronas. Nosotros, individuos normales, presos en la trampa del ego, vivimos sintiéndonos insatisfechos, nos pesa el anonimato, queremos que después de nuestra muerte los amigos y familiares nos recuerden, para lo cual ansiamos lograr algo importante que nos es imposible definir. En el fondo sabemos que el ser humano, carente de conciencia divina, no logra la inmortalidad. El ocultista Gurdjieff cree que nacemos tan solo con una semilla de alma a la que tenemos que hacer crecer o pagar las consecuencias. Los que viven como puercos mueren como perros. Cuando los megalómanos se atribuyen dones de clarividencia, predicción del futuro y conocimiento del destino, solo transforman en delirio lo que todos nosotros, los normales, intenta hacernos oír nuestro ser esencial. Si nos entregamos a la energía divina, que en nuestra recóndita intimidad constituye ese centro luminoso al que hemos llamado Dios interior, podemos desarrollar los potenciales que nos ofrece el cerebro, cumplir la finalidad cósmica, vivir en continua expansión. Si permanecemos en la trampa familiar repitiendo el pasado, reprimiendo los impulsos auténticos, cargados con sentimientos, deseos, ideas y necesidades que no son nuestros, buscando soluciones fuera de nosotros mismos, nos sentiremos mutilados. Tendremos la necesidad de ser otro, desarrollaremos de forma obsesiva el parecer o vegetaremos encerrados en sistemas absurdos, abrigando la sensación de que el mundo en que vivimos no es el verdadero y que lo peor que nos pudo ocurrir es nacer. Cuando los estados eufóricos de los delirantes son ensombrecidos por ideas de persecución que les hacen sentir que son víctimas de sórdidos complot, muestran de forma exagerada lo que nosotros, sumergidos en la trampa cultural, sentimos. En todo momento, el Dios interior nos persigue mediante pequeños milagros destinados a revelarnos altos niveles de conciencia, pero los transformamos en casualidades, extrañas coincidencias, accidentes. Ubicado en el exterior, lo que viene de las profundidades de nuestro espíritu. El ser esencial nos persigue, pero luchamos contra el milagro con la misma hazaña con la cual los paranoicos luchan contra complots imaginarios. En ese año de convivencia con los psicóticos tuve agradables conversaciones, en sus pocos momentos de calma, con don Juan Muñoz, alias San Calixto. La mayor parte del tiempo, sintiendo que estaba poseído por un demonio que colocaba en su lengua palabras malditas, se agitaba exigiendo que le cosieran la boca con hilo bendecido por el Papa.
Después de una lección de pantomima donde le enseñé a imitar marchar contra el viento, me dijo: hace algunos años, antes de que mis enemigos, los servidores de Satán, me encerraran en este castillo, recorrí gran parte de México evangelizando a mis hermanos. Como lo hacía a pie por falta de dinero para comprarme un burro, muchas veces el maligno me envió vientos huracanados para impedirme avanzar. Quizás porque estaba muy flaco y viajaba llevando por todo equipaje una bolsa conteniendo un pan, pude atravesar con facilidad esos vientos. Una noche me detuve para dormir junto a una pequeña iglesia. A la mañana siguiente continué mi viaje. Al cabo de 4 horas de marcha me senté para comer. Cuando abrí el saco me di cuenta de que el pan estaba lleno de hormigas. Pensé, esos bichitos ahora están lejos de su hogar. Quizás tienen padres, hijos, amigos. Lo que debo hacer es devolverlos al sitio donde los he tomado. Caminé de regreso otras 4 horas. Llegué a la iglesia, abrí mi saco y deposité las hormigas en su hormiguero. Entonces, descendiendo del cielo, esta aureola invisible que me rodea. Entonces descendió del cielo esta aureola invisible que me rodea la cabeza. Interpreté lo que me dijo Juan de esta manera. El peregrino simboliza a un hombre con un alto nivel de conciencia. Al darse cuenta de que vive en la destructiva trampa familiar, es decir, que su pan está invadido por un bullicio ajeno, no ve a las hormigas como enemigos, es decir, no desprecia al clan por su egocentrismo, sino que decide devolverlo a su esencia primera. La filiación divina lleva a las hormigas de regreso al templo. Al integrar su árbol genealógico a sus raíces celestes, obtiene el equilibrio y la salud espiritual. En sus momentos de calma, convertido en San Calixto, Juan se expresaba de maneras proféticas. En mi abismal energía el pensamiento pierde límites. Miro a todos los seres y las cosas con amor de padre y se intensa mi ternura por la existencia efímera. Nada comienza, nada termina, nada nace, nada muere. Acepto con amor sacrificar mi figura ilusoria. A través de las palabras de San Calixto comprendí el profundo significado del arcano sin número del tarot, llamado popularmente el loco. Qué lindo. En el territorio del inconsciente, si no nos extraviamos y permanecemos al mismo tiempo en el mundo racional, encontramos no la locura, sino ese estado intermedio que llamamos trance, conexión profunda con el inconsciente transpersonal. Dicho de otra forma, el supraconsciente. Sumidos en este trance trabajan los grandes artistas, los grandes científicos. Quizás Einstein se refería a esto cuando decía: la imaginación es más importante que el saber. O los grandes curanderos como María Sabina, la chamana de los hongos alucinógenos, que decía visitar al paciente en sus sueños para curarlo. Estos seres talentosos entran en una dimensión del espíritu que está más allá del ego individual. Para una persona que aún no ha alcanzado tal nivel de conciencia, es difícil comprender su absoluta libertad. Lo que les diferencia de los seres talentosos es que los delirantes, a pesar de abrir también puertas mentales que la comunican con lo indefinible, permanecen prisioneros del ego y sus angustias en lugar de unirse a la humanidad. A un monje zen le preguntan: Maestro, ¿qué es la iluminación? Y él responde: puerta abierta al norte, puerta abierta al sur, puerta abierta al este, puerta abierta al oeste. El ser de la conciencia ha vencido la identificación con las palabras y en su mente reina el silencio. Sabe ser. En su centro emocional, el juicio objetivo reemplaza a la crítica. Sabe amar. En su centro sexual, las pasiones son bien canalizadas, la insatisfacción vencida. Sabe crear. Controlando sus necesidades inútiles, las reduce a lo esencial. No se autodestruye, sabe vivir. Ha cesado de pensar que actuar es triunfar respecto al otro. Amplía sus límites sin fin, sin descanso. A su racionalidad agrega el trance.
No pierde la conciencia de la vigilia, pero se deja poseer por su ser esencial, impersonal, para que hable la locura sagrada que habita en su espíritu. Deja de ser su propio testigo, deja de observarse. Es un actor en estado puro, una entidad en acción. Su memoria diurna cesa de registrar los hechos, las palabras y los actos realizados. La isla de la razón se ensancha, se une al océano del inconsciente. En su estado supraconsciente no fracasa ni provoca accidentes, no concibe el espacio, deviene del espacio. No siente el paso del tiempo. En esta lucidez extrema, cada gesto, cada acción son perfectos. No puede equivocarse porque no tiene planes ni intenciones, solo experimenta la acción pura en un eterno presente. No teme liberar el instinto por primitivo que éste sea. Para él, superar lo racional no significa negar la fuerza mental. Se mantiene abierto a la poesía de la intuición, a los fulgores de la telepatía, a voces que no le pertenecen, a palabras venidas de otras dimensiones del espíritu, palabras que se unen a la extensión infinita de sus sentimientos, a la inagotable fuerza creadora que le confiere la energía sexual. Vive su cuerpo ya no como un concepto del pasado, sino como la realidad subjetiva y vibrante del presente. No está dominado por conceptos racionales. Se deja mover por fuerzas que pertenecen a niveles sublimes, es decir, por la totalidad de la realidad. Un animal enjaulado tiene movimientos comparables a la percepción racional. El movimiento libre de un animal en el bosque es comparable al trance. El animal enjaulado debe ser alimentado a horas fijas. El racional, para actuar, debe recibir palabras. El animal salvaje se alimenta solo y nunca se equivoca de comida. El ser en trance no actúa movido por lo que le han inculcado, sino por lo que es. No busca la verdad, sino la autenticidad. Sanarse y saber conducir al otro hacia su propia curación supone imperativamente familiarizarse con estos estados de trance y entregarse sin miedo, sabiendo que se puede entrar y salir de ellos a voluntad. El trance comienza por una extrema percepción de uno mismo, una exacerbación de la atención interna que conduce a la abolición de la dualidad, espectador-actor. La persona en trance cesa de observarse, se disuelve en sí misma. Y al disolverse en sí misma, se disuelve también en la realidad exterior. El espacio entero es su cuerpo. No hay posibilidad de error. Los aficionados al toreo captan muy bien este momento en el que el torero entra en el sitio, formando una unidad con el toro, donde ya no hay dos contrincantes, sino dos cuerpos complementarios que danzan uniendo la vida y la muerte, el animal y el hombre, con movimientos que parecen dictados por el público. Habitan en una dimensión distinta, a la que se denomina real y a la que no hay posibilidad para el error fatal, donde todo es justo, perfecto, hermoso. Así proceden los chamanes y curanderos populares. Para ellos la terapia no es una ciencia, sino un arte. Se disuelve en el paciente y entran con él en el sitio. Viendo jugar a mis gatos imitando morderse la yugular, he podido observar que saben perfectamente dónde se sitúan los puntos mortales. Igualmente saben con qué hierbas purgarse. De igual manera nosotros sabemos instintivamente dónde reside la salud y la enfermedad en un espíritu humano. Solo a través del trance podemos llevar a un consultante o a nuestro árbol genealógico hacia su sanación. Algo que en un momento de crisis extremas me vi impulsado a hacer. Me senté frente a la máquina de escribir y comencé a redactar una novela donde mejor canta un pájaro, con la sensación de que me era dictada. Todos los personajes pertenecían a mi árbol genealógico, eran reales, pero esa realidad la exalté y la transformé hasta llevarla al mito. Di a cada personaje aquello a lo que inconscientemente aspiraba sin haber podido realizarlo. Por ejemplo, a una tía prostituta la convertí en la amante del presidente de la República. A personas muertas antes de mi tiempo les di una continuación de su vida.
realicé artísticamente a mi madre, cosa que nunca pudo hacer en vida. Es más, la hice frecuentar y tener relaciones afectivas con un padre al que nunca conoció. Este trabajo, a pesar de ser una ficción artística, me permitió transformar a través de la creatividad mi memoria familiar en leyenda heroica, lo que me hizo comprender que todo aquello que yo le daba a mi árbol genealógico me lo daba a mí mismo. Al terminar la novela, cesó mi crisis existencial y se enriqueció mi vida. Fui capaz de amar. El árbol sanado. El rol de la imaginación creativa. Al principio de este libro presentábamos la trayectoria de una persona que deseara estudiar su árbol genealógico como un viaje del héroe. Pero en realidad, si a lo que nos referimos es a la realización última de las 4 energías del ser humano, se trata a la vez del viaje del genio, del santo, del héroe y del campeón. Solo es cuestión de emplear el más alto nivel, nuestras capacidades intelectuales, emocionales, creativas y corporales. Este itinerario va en realidad de sí mismo a sí mismo, del ser atrapado en la trampa familiar al ser liberado de cualquier trampa. La personalidad individual adquirida no desaparece, sino que acepta, por un lado, ver cómo sus límites se amplían y por otro, ponerse al servicio del ser transpersonal. La parte de nosotros mismos que piensa en el nosotros y no solamente en el yo. Por este nosotros no es el credo limitado del clan, la leyenda familiar. El nosotros familiar se opone por esencia a la unión con el mundo, porque el egoísmo individual o familiar es el que esencialmente nos separa. El yo de los otros individuos y el nosotros familiar de los otros clanes. Cuando se llega al nosotros transpersonal, la identidad se convierte en una afirmación colectiva a la medida de la humanidad entera. Este itinerario es asimismo el paso desde una actitud infantil a una actitud madura. El ser infantil espera confusamente que su familia cambie como por un milagro para así poder seguir dependiendo de ella y estar confortablemente a cargo de alguien, mientras que el ser maduro acepta el hecho de que los demás pueden no cambiar y se emplea a fondo en modificar su propia realidad interior, lo que tiene un notable impacto sobre todas sus relaciones. Este viaje desde el ser individual al ser transpersonal supone pasar por numerosas pruebas que ya hemos detallado. En principio, es necesario desapegarse de la leyenda familiar para poder clarificar situaciones y relaciones tal como hayan tenido lugar verdaderamente. Después, habrá que entrar con una conciencia adulta en las antiguas heridas infantiles para poder hacer frente a las insuficiencias y los abusos de entonces. Puede afrontar de nuevo los miedos que antaño nos dejaron paralizados y osar plantearse, al menos en la imaginación, todas las soluciones que hubieran podido colocar al propio árbol genealógico en un nivel de conciencia más elevado y volver a cuestionarnos nuestra concepción, nuestro nacimiento, todos nuestros vínculos y hasta la formación de nuestros propios padres y abuelos. Tantos combates contra la rigidez del pasado que nos llevan al final a un cara a cara. Al término de este viaje, cada uno deberá pasar por la muerte simbólica de su personalidad adquirida, forjada por el pasado, con la cual resulta imposible identificarse estrechamente. Al final del camino, la recompensa estará al alcance de la mano, algo parecido al vellocino de oro de la mitología griega o al tesoro de los cuentos tradicionales. Este elixir de la vida eterna, esta joya de valor incalculable, no es otra que la conciencia, la reunificación del yo con el todo. Una vez que uno se reconoce como lo que verdaderamente es, comprende que a través del árbol genealógico a la conciencia le ha sido confiado un cuerpo que poco a poco aprende a respetarla. Tal es el sentido del trabajo corporal que hemos presentado en el capítulo anterior. Pero para que el viaje sea completo,
el héroe debe tener como objetivo explicar su precioso botín al mundo del que es originario. Esta modelización del viaje del héroe fue formulada por primera vez por Joseph Campbell en 1949 en su ensayo El héroe de las 1000 caras, y después ampliamente retomado por diversos autores, en particular como método de escritura de guiones para cine. En esto consiste la sanación final del árbol genealógico. Una vez que el trayecto individual ha finalizado, cada uno de nosotros debe volver a su origen y sanar el árbol genealógico en su interior. En un momento dado del trabajo sobre uno, es normal y frecuente sentirse fuera del clan. Al descubrir nuestra naturaleza verdadera, descubrimos al mismo tiempo hasta qué punto la familia había podido ignorarla y descuidarla. Uno se siente entonces huérfano y entiende la medida de los abusos sufridos. Pero a fin de cuentas, el fruto y el árbol permanecen unidos por vínculos de amor, manifiestos o subyacentes. Incluso si uno deja atrás de sí las definiciones del pasado, las relaciones, figuras y herencias del árbol pueden verse integrados como uno de tantos aportes de energía, una vez transformadas por el trabajo de conciencia que se ha realizado. Igual que hemos descubierto en el centro de nuestra persona el ser impersonal y esencial, así yace latente o manifiesto en cada uno de los miembros de nuestra familia. Por tanto, es posible establecer una relación concreta o intencional de ser esencial a ser esencial con cada miembro del árbol genealógico. De igual manera que las abejas son a la vez individuos y miembros de un ser colectivo, la colmena, nosotros constituimos, junto con todos los personajes de nuestro árbol genealógico, un individuo que tiene su propia unidad. Pero, en lugar de ser tributarios del destino azaroso de dicho individuo colectivo y de su nivel de conciencia limitada, a nosotros nos corresponde elevarlo y participar activamente en su avance hacia la conciencia. En tal sentido se puede afirmar que es el fruto el que define al árbol y no al revés. Nuestra realización personal se convierte en la medida de la altura a la que el árbol puede ser sanado. Al igual que en su camino de retorno el héroe suele toparse con un último adversario al cual deberá vencer para poder cumplir con su destino y salvar el mundo del cual partió en su origen, igualmente una serie de trampas se tienden ante la persona que desea lograr su sanación y la de su árbol genealógico. Una de dichas trampas consiste en pensar que es bueno sacrificarse para salvar a sus padres o a otros miembros de la familia. En realidad, la rendición del árbol solo puede pasar por nuestra realización, es decir, por el pleno despliegue de nuestros talentos y capacidades. He aquí por qué comenzaremos este capítulo con un estudio de la neurosis del fracaso y de sus causas principales. La segunda trampa más útil son los puntos ciegos, donde viene a refugiarse nuestra antigua personalidad. Podríamos llamar la isla mental a esta parte del ego que rechaza obstinadamente ponerse al servicio de la conciencia y cuya eliminación será el objetivo de trabajo de toda una vida. La pregunta sobre cuándo se está ya sanado es consustancial a todo enfoque terapéutico. En una práctica artística se podría decir que la cuestión es saber cuándo estará acabada la obra y en el camino espiritual cuándo se va a poder alcanzar la iluminación. Lo que nosotros nos proponemos en el enfoque metagenealógico es definir un estado de sanación suficiente que permita consagrarnos a la curación de nuestro árbol para luego pasar a la sanación permanente. Una vez alcanzado dicho estado, el trabajo sobre los personajes interiores que llevamos dentro, así como sobre tantas formaciones heredadas de nuestra historia personal y familiar, y después de lograr la transmutación de esos personajes interiores en su expresión sublime, nos permitirá abordar el trabajo sobre los aliados. Cómo utilizar la imaginación creadora para despertar en nosotros energías psíquicas salvadoras. La elaboración del árbol sublime será la gesta artística final que sella el trabajo cumplido. Esta sanación del árbol consistirá en dar a cada uno de los personajes la realización que no logró alcanzar cuando estaba vivo.
Una vez elevados hasta su más alto potencial, nuestros ancestros se convierten todos ellos en transpersonales y se transforman en una energía que nosotros, de alguna forma, podemos absorber en nuestra propia conciencia. Entonces, el árbol desaparecerá y se fundirá en nosotros, y en cierta medida, nosotros aceptaremos también desaparecer en tanto que seres individuales y reconocernos como pura conciencia. Podremos ya actuar no como alguien que tiene una familia, sino como alguien que es una familia y que puede convertirse en una sociedad sana, incluso en la humanidad entera.